Jonás es uno de los libros, no es el más corto de la Biblia, porque el libro más corto de la Biblia tiene un solo capítulo. Jonás tiene 4 capítulos, es uno de los más cortos de la Biblia. Y bueno, y yo le puse este estudio, le puse por título Jonás en la barca, porque el capítulo 1 de Jonás hace la narración justo de Jonás estando en la barca. Por eso le puse así por título esta mañana. Bueno, si alguna vez lees el libro de Jonás, contiene 48 versículos. Solo tiene 48 versículos. Por eso yo decía desde antes que es un libro corto. Y es un libro profético, pero histórico. ¿Por qué? Porque el mismo Jonás fue quien escribió ese libro, aunque algunos discuten realmente que no se sabe el origen verdadero, pero cuando lees el libro te das cuenta que es alguien que está contando su testimonio. ¿Y quién puede contar tu testimonio? Muchas veces más mejor que tú, nadie, solo tú mismo. Entonces, Jonás escribió el libro contando su testimonio. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, a lo que le pasó a él. Esto es algo que tenemos que saber. Entonces, cuando tú lees el libro de Jonás por completo, cuando lees el libro de Jonás por completo, a pesar de ser un libro que lo escribió un profeta, porque Jonás es un profeta menor, porque la Biblia siempre te hablará de profetas mayores y profeta menor. Es el quinto de los profetas menores, porque el primero Oseas y ya los demás, y Jonás es el quinto. Así que cuando tú lo lees te suena como una historia nada más, no te suena como profético. Pero en todo el libro de Jonás, una sola vez se profetiza, una sola vez. Una sola vez se profetiza en este libro. Abre el Jonás capítulo 3, versículo 4, para que lo veamos, la única vez donde sale una profecía en el libro. Jonás capítulo 3, versículo 4, que dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es la única vez donde apareció la profecía en el libro de Jonás. Cuando tú sigues leyendo, ya no encuentras más profecías. Ya no encuentras más profecías. Por eso mucha gente no lo ven casi como un libro profético. Y también a Jonás casi muchos no lo ven como un profeta. Pero sí que Jonás es un profeta. ¿Por qué? Porque también el mismo Jesucristo lo dijo. ¿Y quién conocía la Biblia mejor que Jesucristo? Ninguno. Entonces, fue un profeta que profetizó en los momentos que Israel sufrió también la cautividad. El reino se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Entonces, él profetizaba en el norte. ¿Por qué? En el sur había 2 tribus y en el norte había 10, de las 12 tribus de Judá. 10 en el norte y 2 en el sur. Entonces él estaba en el norte. ¿Y quién gobernaba en el norte en aquel momento? Jeroboam II, porque era el rey que gobernaba en aquel momento. Vamos a ver de dónde vino Jonás, cuál era la procedencia de Jonás. Si abrimos Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, vamos a ver. Segunda de Reyes, 14, 25. ¿Sabe por qué estoy dando la introducción sobre la misma vida del profeta? Es porque a veces es bueno conocer más o menos un poco del origen y de la historia de cada uno, ¿no? De los libros de la Biblia. Segunda de Reyes 14, 25. Dice así: él restauró los límites de Israel
desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿De dónde era Jonás? Gat-Efer. Origen y procedencia. ¿Saben? Por medio de Jonás, ¿qué hizo Jeroboam? Conquistó más tierras. Quiere decir que Jonás ayudó a Jeroboam a conquistar tierras. Ojo, porque cuando yo estaba estudiando esto, se me vino un panorama como quien dice que Dios, al ver que Jonás era un conquistador de tierras, también le sacó de ser conquistador de tierras, le mandó más a ser conquistador de hombres, en vez de ser conquistador de tierras. Me llevó en los evangelios lo que ocurrió con Pedro y Jacobo, que les dijo el Señor Jesús: dejáis de ser pescadores de peces y os convertís en pescadores de hombres. Como quien dijera que si se les subió de nivel, ¿no? Dejas de ser simple trabajador y te conviertes en capataz. Esto sube el nivel de la persona. Entonces, fue llamado a profetizar a una nación enemiga. Nínive era la capital de Asiria. Y en aquel momento, Asiria era una ciudad de un pueblo, una nación de unos 1,200 habitantes. Luego era grande, ¿no? Era una ciudad grande, Nínive. Entonces, cuando la gente veía una ciudad grande en aquellos momentos, daba miedo. Y Nínive daba miedo, y los hombres de Nínive eran malvados. Eran malvados. Por eso Jonás tenía algo de miedo de acercarse y profetizar en este lugar. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo capítulo 12, versículo 39. Aquí Jesucristo nos habla del ministerio de Jonás. Dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Si Jesucristo lo llamó profeta, no lo podemos discutir más, porque el Señor Jesús es el único hombre que hubo en la tierra que lo sabía todo. Amén. Pues Jonás, el libro de Jonás, también alguna gente piensa que es una parábola. ¿Por qué? Porque por el incidente del pez. Y entonces piensan que es una parábola que se utilizó para mostrar una verdad real o tal, pero no es una parábola, es algo, un suceso real. ¿Qué es una historia? ¿Qué es la historia? La historia son sucesos reales que han ocurrido y que tienen documentación escrita. Eso es la historia. Entonces, el libro de Jonás es un libro profético histórico. ¿Por qué? Porque se escribió de una forma proféticamente, pero narrando un testimonio, una historia de algo que había ocurrido. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 29, para adelante. Lucas 11, capítulo 11. Desde versículo 29 para adelante. Dice:
Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más Jonás en este lugar. Amén. Estamos viendo, hermanos, cuando Jesús pronuncia aquí a Jonás, les acuerda que es una historia, mostrándoles que es algo que pasó. Pero si tú lees las parábolas, Jesús las utiliza de otra manera muy distintas a la manera que utiliza aquí mencionando el libro de Jonás, porque lo menciona como un libro histórico. Amén. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 1 de Jonás otra vez. Regresamos y comenzamos a leer el capítulo 1 de Jonás. Acordaos que dijimos que le estuviera Jonás en la barca. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar con enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado
un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Acordaos que Jonás se muestra como un tipo de Cristo. ¿Sabéis por qué Por la sincera razón que simplemente en el capítulo 1 encontramos 2 similitudes de Jonás y Jesucristo. Jesucristo estuvo en la barca y Jonás también estuvo en la barca. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, 72 horas. Y Jonás también lo encuentras ahí, 72 horas en lo más profundo del mar. Hay similitudes, más o menos. Pero bien, a lo que íbamos estudiando el libro de Jonás. Vamos a ver. Vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Vamos a ver, hermanos. La mejor manera de entender un capítulo o un versículo cuando lo lees es hacer un bosquejo bíblico. Es hacer un bosquejo bíblico. Un bosquejo bíblico te ayuda a estudiar versículo por versículo. A veces estudiamos el contexto general, pero muchas veces es bueno estudiar versículo por versículo, porque cuando estudias versículo por versículo, a veces el Espíritu de Dios te lleva al centro del hecho como si tú mismo estuvieras ahí. Entonces, ¿qué dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿De quién era la palabra que llevaba Jonás? De Jehová. Eso es lo primero que tenemos que ver. La palabra que llevaba Jonás es de Jehová. La palabra. Aquí hay 2 cosas que tenemos que ver. Antes de Jonás, porque dice, vino palabra de Jehová. Antes de Jonás, porque después de decir vino palabra de Jehová, ahí ya viene Jonás. Tenemos que ver eso. Eso nos da a entender que la palabra de Dios era más importante que ¿quién? Que Jonás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra está antes que el profeta. La palabra está antes que el profeta. ¿Eso qué nos da a entender? Que Jonás no era más importante que el mensaje que llevaba. Yo no soy más importante que la palabra que estoy compartiendo con ustedes. La palabra es más importante. La palabra de Dios era más importante que Jonás. Y después, lo que tenemos que entender también, cuando hay un mensajero, es porque, ¿qué pasa? Se dirige a un cierto lugar donde también hay oidores. Entonces, de la misma manera que el mensajero no es más importante que la palabra, los oidores tampoco son más importantes que la palabra. Ni el mensajero ni los oidores son más importantes que la palabra. Porque antes de encontrarlos, la palabra ya está. La palabra ya está. Si no hay mensaje, si no hay palabra, no hay mensajero. Puede haber oidores, pero los oidores tampoco recibirán. Por eso, tanto la palabra es superior al profeta, es superior al que la recibe. Amén. Esto es lo que nos está hablando el versículo 1, más o menos. ¿Quién habla a Jonás? Es Dios. Vamos a ver, Dios habló desde los primeros momentos y hasta hoy sigue hablando. Si Dios no te ha hablado, no digas que Dios me ha dicho, porque tu mensaje será un mensaje vacío, será un mensaje sin respaldo, será un mensaje sin respaldo. Porque ¿quién dio la palabra a Jonás que hablase a los hombres? Es Dios. Dios siempre nos va a hablar a través de otros,
no nos va a hablar a través de nadie. Siempre habrá alguien que Dios utilice para hablar. Hay que entender eso, hermanos. En un solo versículo se puede sacar más contextos. En el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay palabra ahí, hermanos. Yo lo iba analizando. Levántate. 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 Y yo me estaba preguntando, ¿por qué el Señor le decía a Jonás, levántate? ¿Sabes qué? Los que saben mucho de física dicen que, según los físicos, dicen que cuando un cuerpo está en reposo, no tiene movimiento. No tiene movimiento. Entonces, me hice pensar que Jonás no tenía movimiento. Aquel momento de parte de Dios. De parte de Dios. Quizás se movía en aquel instante que le llegó la palabra, quizás se movía a su antojo, pero a partir del momento que le llegó la palabra, ya no se movía a su antojo, ya era de parte de Dios. Por eso Dios le dice, levántate. Mira, ¿qué te quiero decir con eso? El llamamiento de Dios levanta a uno más alto que los cuidados del mundo. Cuando Dios te llama, te levanta más alto que los cuidados del mundo y los deberes de la vida. Hay que darse cuenta, hermanos, que el trabajo de Dios no puede ser hecho por aquellos que están sentados. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Si estamos sentados, no podemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Primero, hay que levantar. Segundo, hay que ir. Misión, evangelismo. Jonás tenía que mover y con sus pies tenía que marchar. Iglesia, tenemos que mover. Ahora vamos a cambiar el contexto. Vamos a decir, y habló Jehová al centro cristiano de reuniones. Levántate y ve a Fuenlabrada. O no solo digamos Fuenlabrada, levántate y ve al sur de Madrid. O levántate y ve a España. El Señor nos habla aquí a nosotros ahora, porque nosotros, la iglesia, representamos a Jonás. Esto quiere decir que Jonás tenía que ir a predicar la palabra de Dios, a dar el mensaje de Dios, y nosotros hoy en día tenemos que levantar e ir. Uno, levantar, porque si estamos sentados, dos, con tus pies empezar a ir. Empezar a ir. Tres, pregonar. Pregonar. ¿Y qué significa la palabra pregonar? Soltar, hablar, decirlo, lo que yo te mando. Y Dios como congregación nos manda a soltar su palabra. ¿A quiénes? Al mundo. Estamos llamados a ganar almas. Soltar la tierra. Jonás ayudaba a Jeroboam a ganar tierras. Pero ahora el Señor ya le está diciendo, deja eso y empieza, ve a Nínive para que Nínive se transforme. Pero tenía que levantar, tenía que ir, tenía que hablarlo. Tenemos que levantar iglesia, tenemos que ir y tenemos que testificar de Cristo. Porque si no, en nuestra congregación
siempre, siempre seremos los mismos. Os digo la verdad. Todos somos llamados a predicar. Todos somos evangelistas. Que nadie te engañe. Tú eres evangelista porque debes predicar con tu testimonio y debes predicar a todos aquellos que tú puedas encontrar. El otro día yo os decía que hay gentes que no se pagan en un altar a predicar, pero predican más que los que se pagan en un altar. Porque no se dejan cruzar a nadie sin predicarle. Y se ganan más almas que muchos que suben en el altar. Y usted está llamado para ganar almas. A pregonar el evangelio a la gran ciudad. Nínive era una gran ciudad porque tenía 1,900 habitantes. Wow. Wow, no, 120,000 habitantes. Wow. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 3, puedes apuntarlo y luego lo lees, que Nínive tenía 3 días de camino. Para rodear la ciudad de Nínive tenías que caminar durante 3 días. Es porque era grande. Y ustedes imagínense. Jonás tuvo que hacerlo. ¿Me estáis siguiendo, hermanos? Estamos en el versículo 2. Ahora pasamos al versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Saben por qué Jonás quiso huir? Porque Jonás no quería obedecer. ¿Y saben por qué Jonás no quería obedecer? Por la sencilla razón que Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran enemigos de los israelitas. Por eso no quería ir. Porque no amaba a su enemigo y lo quería ver morir en el pecado. Y yo pregunto, iglesia, ¿amamos a los perdidos? Si amamos a los perdidos, tenemos que obedecer la palabra, porque Dios nos encomendó una gran misión como iglesia. Ganar almas. Si no ganamos almas, no estamos haciendo nada. No vale la pena que estemos teniendo una buena alabanza, que el Espíritu Santo esté aquí rebosado, o quedamos como Bethesda. Ustedes saben, Bethesda, el estanque de Bethesda, todos los que estaban ahí había gran gracia y encima el ángel del Señor venía de tiempo en tiempo y muchos se sanaban. Queremos ver a gente sanar. Uno se puede sanar pero perder su salvación, pero uno si se salva aunque está enfermo, gloria a Dios. Tenemos una misión, iglesia. Amén. Hebreos 4:12. Ese era el problema de Jonás. Apúntelo, Hebreos 4:12. Cuando vayas a tu casa te lo lees, pero te lo voy a decir un poquito. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Entonces, cuando Dios te habla, cuando la palabra te llega, estás atormentado en todo momento. Cuando Dios te habla, te manda una misión y no quieres, en todo momento estarás atormentado, porque esta palabra te seguirá sonando. Vete, 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 porque es el Señor quien habla. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Quiso huir. Y yo creo que a Jonás se le olvidó un concepto. Se le olvidó que Dios es omnipresente. Y a veces se nos olvida ese concepto, que Dios es omnipresente. Por ejemplo, venimos en el centro cristiano de reuniones, la liamos y ¡ay! Como ya la he liado, me voy a otra congregación. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo realmente? ¿De quién huyes? Entonces,
Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. La tempestad era grande. ¿Por qué? ¿Por qué la tempestad era grande? Porque Jonás estaba en la barca. Cuando vi a Jonás en la barca, ¿sabéis a quién vi otra vez? Aparte de ver a nuestro Señor Jesús en la barca también, aquí también vi a Acán. También vi a Acán. Los que han leído la historia de Acán ya la conocen, ya saben quién fue Acán. Yo pude ver el pecado de Acán. Acán estaba entre el pueblo de Israel, por eso el pueblo de Israel perdió la batalla. ¿Por qué? Porque había anatema. Y Jonás estaba en la barca, en este momento, estaba en rebeldía con Dios. Estaba en pecado, estaba huyendo de Dios, queriendo esconderse de Dios. Y entonces, Dios levantó la tempestad. Mira, mientras que llevas a Jonás en la barca, habrá tempestades en tu vida. Mientras que llevamos rebelión en nuestra vida, como hijos de Dios, habrá tempestades en nuestra vida. Como iglesia, mientras que llevamos rebelión, no estamos obedeciendo a Dios, al enfoque que nos está diciendo, habrá tempestades. Habrá tempestades. Esto es como llevar a Jonás en la barca. Una congregación que no se levanta a predicar el evangelio a los perdidos es una congregación en rebeldía. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es ganar almas para que el mundo entero sea salvo, porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno de sus pequeños pierdan. Si no estamos ganando almas en la congregación es porque todavía seguimos arrastrando a Jonás en la barca y vamos a seguir teniendo tempestades en nuestra vida personal como hijos de Dios y en nuestra vida como congregación. El problema, nos preguntaremos, ¿por qué todos los domingos veo las mismas personas? Este es el problema, esta es la clave. Quiere decir que no estamos obedeciendo la parte del evangelismo. Y este es el corazón de Dios. Quiere decir que estamos dejando que mucha gente se muera en su pecado. Amén, iglesia. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron los enseres en el barco, echaron toda la carga del barco, pero aun con todo esto había un problema. La tempestad no se calmaba. Usted puede dejar de robar, usted puede dejar de criticar, usted puede dejar de fornicar, usted puede dejar de adulterar, usted puede dejar todos los pecados, pero mientras que Jonás está en la barca, habrá problema. Habrá problema. Habrá problema. Quiere decir eso que mientras que en nuestra área espiritual individual, como hijos de Dios, hay una parte de la palabra de Dios que no estamos haciendo, todavía arrastramos a Jonás en la barca. Como iglesia, si hay una parte que no hacemos, todavía arrastramos a Jonás en la barca. Y examínate, hermano. A mí esa palabra me dio una paliza cuando la estuve preparando. Yo te lo vuelvo a decir como siempre te lo digo. Si tú enseñas la palabra de Dios y cuando tú la estás preparando, esa palabra no te administra, déjalo. Déjalo, porque te estás mintiendo. A mí cuando el Señor me estaba mostrando eso, me dolía. Hay tempestad, va a estar la tempestad mientras que arrastramos a Jonás. No se va a ir la tempestad, porque hay parte que no estamos cumpliendo, hermanos. Tenemos que evangelizar, ganar almas. Dice que los marineros clamaron, pero ¿qué pasa? ¿A quién los marineros clamaron? A sus dioses.
no acudieron a Dios. Al Dios de revelación no le acudieron para que les revele cuál era el problema. Si acudimos al Dios de revelación, nos revelará cuáles son los problemas de nuestra vida. Y muchos acudimos a dioses. Acudo al hermano Juan, tengo ese problema. Acudo al hermano Pepe, al hermano Antonio, al hermano Lucas. ¿Sabe? Eso ocurre muchas veces. El primero que tenemos que acudir es Dios. Entonces dice el versículo 6 que el capitán del barco fue a Jonás y le dijo, te conozco. Eres un cristiano, eres profeta en Israel. Pues venga, levántate ahora y clama a tu Dios. Pero ¿sabe qué? Jonás no pudo clamar a Dios. Aquí nos enseña que Jonás no pudo clamar a Dios. ¿Sabe por qué Jonás no quiso clamar a Dios? Porque él conocía el problema. Tú conoces el problema. Tú conoces el problema. Tú ahora mismo ya sabes cuál es el problema, el por qué todos los domingos ves a los mismos hermanos. Tú conoces el problema. Y este problema te debe mantener inquieto. Debes darte cuenta que hay muchas almas perdidas por ahí y se necesita salvación de esas almas. Entonces, el versículo 7 dice que echaron suerte. Echaron suerte. Quiere decir que comprobaron para ver cuál era el origen del problema. Y dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y probar los espíritus para saber cuál es el verdadero. Para dar un origen a un problema que está pasando en tu hogar, en tu vida, dentro de la congregación, usted tiene que leer constantemente la palabra de Dios para que Dios te revele y escudriñar lo que está pasando. Y así el Señor te enseña. Y dice que cuando echaron suerte encontraron que el problema era Jonás. ¿Por qué? A pesar de todo el esfuerzo que esos hombres ya habían hecho, ya habían echado todo lo que llevaban. Óigame, hermano, usted puede hacer todo el esfuerzo que quiere, hacer todo lo que tú puedas hacer, pero mientras que llevas a Jonás en la barca, habrá problemas. Echaron todo lo que llevaban. Creo que ahí había uno que llevaba, por ejemplo, monedas de 1,000 euros. Esas monedas tienen su peso. Venga, al mar. Había uno que llevaba un par de zapatos tan bonitos que lo llevaba para su hijo al mar. Pero ¿sabes qué? Aún había problemas. Siempre habrán problemas. No podemos cumplir la palabra de Dios por una parte y la otra no. Y dice que cuando descubrieron que era Jonás, le preguntaron, dinos lo que está pasando. ¿Por qué nos ocurre eso? El pecado de Jonás frenó la barca para que la barca no llegue a su dirección. El pecado de Acán hizo que el pueblo de Dios quede frenado. Oiga, hermano, no digas que mi pecado no tiene que ver con mi congregación. Ojo. No digas que mi pecado no tiene que ver con mi familia. Ojo. Porque solo, aquí nos está mostrando que solo Jonás es el que era el problema en esa barca. Solo Acán era el problema en el pueblo de Israel. Solo tú puedes ser el problema en el centro cristiano de reuniones. Por no hacer lo que Dios manda. Solo yo puedo ser el problema en el centro cristiano de reuniones si no hago lo que Dios manda. ¿Saben, hermanos? Muchas veces decimos que yo no soy el pastor. No soy el pastor, no tengo el por qué hacer tal cosa, que el pastor lo haga. Y usted está siendo un Jonás en la barca.
Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Dice que aquellos hombres temieron porque sabía que Jonás era un hombre de Dios y al mismo tiempo sabía que lo que les estaba pasando venía de parte de Dios. Ojo, ojo con eso. Hay tempestades que se levantan por nuestra rebelión. Hay tempestades que se levantan por nuestra desobediencia. Y esa tempestad se había levantado por la desobediencia. Dios tenía misericordia por esos hombres que estaban dentro de la barca. Si no la hundió a la primera, es porque sabía que ellos son inocentes. Dios puede mantener la barca por un momento por los inocentes, pero los que no son inocentes van a recibir el castigo. Hermanos, nosotros no somos inocentes de no ver el peligro de la gente que está en el mundo que está muriendo por falta de conocimiento de la palabra. No somos inocentes. Tenemos que alcanzar almas. Una iglesia que vive es una iglesia que evangeliza. ¿Saben lo que yo vi? Yo creo que cuando estuve esa palabra, he llevado casi una semana preparándolo. Y el Señor me iba frecuentando cosas acerca del evangelismo. Estuve caminando y encontré a los hermanos mormones. Los mormones los vemos siempre en la calle con su uniforme y vestido. Y entonces, el primero me paró. Yo me pasé de él porque yo normalmente no me gusta dialogar tanto con ellos sobre las cosas de las Sagradas Escrituras, ni tampoco me gusta dialogar tanto con los testigos de Jehová sobre las cosas de las Sagradas Escrituras. No es que yo esté en contra de lo que ellos hacen. Si es de Dios, gloria a Dios, prevalece. Y si no es de Dios, no sé. Pero el segundo que me paró, de repente paré. Y él se me acercó. Y yo le estaba mirando. Él me dice, hay hombres que escribieron la Biblia, pero al otro lado del mundo. Y yo le estaba mirando y digo, pero ¿cómo que al otro lado del mundo? ¿Qué me estás diciendo tú que otro lado del mundo? No, que había otros hombres también que Jesús reveló y escribieron la palabra de Dios. Y yo le estaba mirando así. Y mi mente me decía, esto está tan perdido. Pero ¿saben qué? A veces vale la pena escuchar. Para saber lo que piensa una persona hay que escucharle. Y yo estaba ahí totalmente inocente escuchándole. Y el chico seguía pam, 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 pam. Y luego él le ve mi mirada y le miré a los ojos. Y le dije, tú me has dicho que crees en la Biblia. Y me dices también que crees en Mormón. ¿Cómo puedes creer a dos señores a la vez? Digo, y la Biblia te dice que no se puede creer a dos a la vez. Amas a uno y menosprecias al otro. Digo, luego si llevas el libro de Mormón, crees en Mormón, no crees en Cristo. De creer en Cristo llevarías la Santa Biblia. Y de repente vino otro hombre y el pobre hombre le empezaron a decir cosas que no estaban bien. Y de repente uno de ellos me dice, ¿qué crees? ¿Qué piensas? Y el Señor también me preguntó, ¿y tú qué piensas? Como yo había escuchado toda la conversación, yo le dije al Señor, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó. El pecado te da muerte, pero Dios tiene un regalo para ti si confiesas que es la salvación. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ay, qué miedo. Tengo miedo. Nunca nadie me había dicho eso. Y yo le dije a aquel señor, pues quiero decirte que Jesús te ama y Él te quiere dar salvación. Y entonces comencé a caminar. Pero cuando me comencé a ir, el Señor me decía, la gente está perdida. La gente está perdida. La gente está perdida. La palabra venía a mi mente varias veces. Iglesia, te digo, el mundo está perdido. Nosotros necesitamos alcanzar al mundo. Si nuestra congregación no crece, es porque estamos arrastrando un Jonás. Y este Jonás es falta de evangelismo. Es falta de evangelismo.
no estamos levantando para llegar a las almas. No estamos levantando para llegar a las almas. Si usted comienza a evangelizar, va a ver cómo la gente está perdida. Yo no te miento, usted empieza y lo verás. Y verás cuántas almas vas a ganar. Hay almas que no se ganan en un solo día, lleva un proceso de meses y de años, pero hay almas que en una semana, 2, 3 días ya las has ganado y ya viene, dependiendo de la convicción que el Espíritu Santo dé. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 11 y 13 que Jonás confesó el pecado. Iglesia, tenemos que confesar el pecado. Y el próximo paso es darle la solución. ¿Cuál es la solución? Levantar y salir al mundo. Dice que cogieron a Jonás y lo echaron de la barca. Y cuando echaron a Jonás de la barca comenzó a ir sin problema. ¿Por qué? Porque se habían despojado del problema. Cuando salgamos al mundo a evangelizar, esta congregación empezará a crecer en número y en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no será, usted empezará a pensar, tengo que salir ahí a predicar hoy en la calle, aunque por media hora, 2 personas, ¿qué versículo voy a usar? Usted empezará a leer el versículo, antes de ir lo va a escudriñar, si me preguntan esto, ¿cómo voy a decir? Y el Señor te va a empezar a dar palabra. Y usted va a empezar a crecer en espíritu. Usted va a empezar a crecer en espíritu. Y la gente que usted va a conquistar, cuando van a llegar aquí en la iglesia, encontrarán pan y vida. ¿Por qué? Porque encontrarán un pastor que los pastorea con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, ofrecieron sacrificios y votos y pidieron al Señor que les librase. Y el Señor quiere ver que ofrecemos sacrificio. En aquel momento quizás fueron carneros los que ofrecieron, porque eran carneros los que ofrecían. Pero tu sacrificio de hoy no será un carnero. Tu sacrificio será tu esfuerzo. Tu sacrificio será este voto que hará. Señor, yo prometo este año ganar 2 almas. Señor, yo prometo este año ganar 3 almas. Dice que los marineros ofrecieron sacrificios y votos. Ofrezca tu sacrificio y ofrezca tu voto al Señor. Tu sacrificio y tu voto, tú no lo vas a hacer públicamente, lo vas a hacer en lo secreto y Dios te lo va a recompensar en lo público. Dile al Señor, Señor, este año, por ejemplo, de 2016, tengo que esforzarme a ganar 3 almas. Y usted empieza a esforzarse. Y el Señor te ayudará y ganarás almas. En el versículo 17, y acabamos. El versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oiga, iglesia, el Señor me lo puso en el corazón y te lo digo. Dios nos da una segunda oportunidad. Llévatelo bien en la mente. Dios nos da una segunda oportunidad. Hoy te lo estoy diciendo de parte de Dios. Dios nos da una segunda oportunidad. Echar a Jonás fuera de la barca. Cuando echaron a Jonás fuera de la barca se fue. Porque Jonás ya estaba fuera. Pero Dios miró a Jonás. Jonás significa paloma. Y dijo, mi paloma, ¿cómo voy a dejar que te mueras? Dios nos ha mirado y ha dicho, Centro Cristiano de Reuniones, ¿cómo voy a dejar que te ahogues? Te voy a dar una segunda oportunidad. Llegó el pez y tragó a Jonás 3 días, 72 horas. Nadie vive dentro del vientre de un pez 72 horas sin ahogarse.
Nadie. Si te meten en un ataúd vivo, usted no va a llevar 72 horas. Te meten en un ataúd vivo y te meten en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra, usted no va a llevar 72 horas vivo. Cuando te vas a dar cuenta, a las 24 horas estás muerto. No creo que llegues 24 también. Dios nos da otra oportunidad, iglesia. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Dios nos está diciendo, levantemos y vayamos al mundo. Deje que la barca vaya a flote, iglesia. Hagamos que nuestra congregación comience a marchar. Echar todos los enseres de la barca sin levantarse, ir al mundo y ganar almas. Estamos haciendo poco. Y como congregación tenemos que darnos cuenta de eso. Porque el corazón de Dios es que la humanidad sea salva. Si siguen leyendo el libro de Jonás, en los capítulos 2, 3 y 4, usted verá el propósito que Dios tenía con Jonás y usted verá cómo se compara a Jesucristo. Cristo dio su vida por la humanidad para que fuera salvo. Y el mismo Cristo predicaba la palabra, no se quedaba en un lugar. Usted está llamado a predicar el evangelio a sus vecinos. La mayoría que estamos aquí, vivimos en Fuenlabrada, estamos llamados a predicar el evangelio en Fuenlabrada. Otros que viven fuera de Fuenlabrada, igual. Dios nos dio una segunda oportunidad, iglesia, que no la perdamos, porque no habrá una tercera oportunidad. El Señor me lo puso así en el corazón y yo te lo estoy diciendo. No habrá una tercera oportunidad. Si no levantamos y hacemos lo que debemos hacer, el Centro Cristiano de Reuniones desaparecerá. Os lo estoy diciendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión trae el fuego de Dios y no lo trae para bendición. Dice que en el Antiguo Testamento parte del campamento de Israel desapareció por la rebelión. Estamos llamados a predicar el evangelio.